Hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con Silvina Mazzola. Ella es sonoterapeuta, compositora, pianista, directora de orquesta, binaural beats designer, profesora acústica y ha creado el método sensibilización sonora basada en el estudio profundo de las frecuencias puras y su efecto sobre la salud y el bienestar. Muchísimas gracias, Silvina, por estar con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Gracias, Silvina. A nuestro juego nos llamaron. Amamos a Emoto y a todo esto de la vibración. Y mi pregunta va, sos directora de orquesta que me fascina. Y, y digo, ¿en qué momento se te cruzó la idea de que estas vibraciones nos estaban afectando en la biología, en las células, en nuestras aguas? En realidad, yo vengo de una familia con origen naturista. Mi abuelo era naturista francés y ya toda esta cuestión de la conexión, de las vibraciones, en algún punto ya lo venía sintiendo y recibiendo. Además, soy de origen también luterano, donde el sonido siempre es conexión con aspectos muy elevados. Y así, caminando y recorriendo con mis propios tratamientos. Yo soy Master Reiki, soy lectora de registros y haciendo un trabajo personal, el trabajo también de regresiones a vidas pasadas con una discípula de Brian Weiss, hice más de 20. Ella, Mónica, que ahora está en Estados Unidos, fue la que me estimuló. Yo empecé a hacer puentes entre la parte naturista y la parte de acústica, a ver que coincidían muchas cuestiones y ella me ayudó un montón y también mi profesora de etnomusicología en la parte superior de la carrera, donde Perdóname, empecé a Sil, estudiarla. perdóname, ¿vos tenés puesta una música de fondo? Sí, es una flautita. ¿La podemos sacar? Sí, claro. Gracias, porque hace una interferencia y después a veces pasan otras cosas. Todo esto es sonoro y Hoy es un día sonoro. hoy es un día sí, totalmente sonoro. Increíble. Es que yo la dejo claro. ¿Querés que empiece de nuevo? No, 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 vamos bárbaro. Impecable. Ah, Eh, bueno, entonces el tema es que haciendo una unión en la parte de endomusicología, que es toda la sanación ancestral, todos los rituales, cómo comenzó la música, cómo se usaba el ser humano en un comienzo el sonido, más todo lo que yo hice de regresiones, más Ah, toda mi parte de trabajo personal, de estudiar la energía en mí misma, empecé a tejer puentes y eso se fue abriendo y sobre todo se fue revelando un gran conocimiento. Después me fui a Europa a estudiar, estudié en Barcelona con un holandés y después empecé a generar yo misma un método con todo lo que venía estudiando, ¿no? Silvina, hablemos un poco de la frecuencia sonora y la salud. ¿De qué modo influye y cómo podemos mejorar nuestra salud a partir de una cierta determinado tipo de frecuencia? Nosotros somos sonido, somos frecuencia. Estamos vibrando todo el tiempo, nuestros órganos vibran, nuestra respiración vibra. Y generamos disonancia por muchas cuestiones, cuando parte de nuestro sistema se va del orden, de la armonía, ¿no? Cuando los pensamientos, cuando la parte física, cuando la parte energética se desordena. Lo que hacen las frecuencias es ayudarnos a volver a nuestro sistema en orden, a nuestro sistema en armonía, a nuestros engranajes funcionando juntos para un bien mayor. Por eso se dice organismo, orquesta, organicidad, ¿sí? O organología, que es una de las partes de la cátedra que daba yo de acústica, cuando todas las partes funcionan juntas. Cuando uno usa determinadas frecuencias en determinado orden, con silencios y con protocolos, lo que uno va ayudando es a generar ese orden de la respiración, de las hormonas, del sueño y de todos nuestros ciclos naturales. Entonces, el uso de las frecuencias es para restablecer el orden. ¿Qué frecuencias? Hay frecuencias complejas y frecuencias puras. Las frecuencias complejas, como los gong, los cuencos, lo que producen es barrido, limpieza y apertura de campo.
Lo que hacen las frecuencias puras, como los diapasones o como los binaurales que yo compongo, es estabilizar y dar canales. Entonces, en conjunto, generando una combinación de ambas técnicas, lo que generamos son estados de armonía y estabilidad duraderos, porque eso es importante. Porque vas a una meditación y sentís que volás y hablaste con Buda y salís a la esquina y estás igual o peor. Entonces no sirve eso, porque no generaste una estabilidad de tus sistemas vibratorios. Ahí está mi investigación. Yo participé en 4 trabajos científicos sobre sonido y salud. Silvina, me surge también contraponer, ¿no? Y digo, ¿se puede dañar mucho un cuerpo con sonidos inarmónicos y que uno hasta incluso no percibirlos? Pregunto. De hecho, y a mí a veces hablar de mi historia, porque yo soy muy curiosa y esto lleva más de 30 años, o te diría mucho más desde muy pequeñita, la investigación, mi curiosidad primordial empezó cuando durante mucho tiempo me dediqué a contaminación sonora. Entonces ahí dije, si el sonido puede enfermar, puede curar. Mm. Entonces el punto está en darnos cuenta de todo el mundo invisible que nos afecta, incluido toda la parte tecnológica. Si ustedes ven mi Instagram, constantemente en mis historias yo me filmo los piecitos sobre el parque, yo vivo cerca del Parque Las Heras y empiezo a poner irresistible, no me pudo resistir. Yo me saco los zapatos y hago ese famoso grounding, porque es la manera en descontaminar, si es que existe el término, de silenciar y de generar ese estado de armonía y de unidad. Sil, ¿qué hábito natural podemos tener frecuentemente más allá del grounding, que es poner los pies en el césped, en la tierra? ¿Podemos nosotros mismos generar una frecuencia frente a una situación que nos estresa, que nos da ansiedad, alguna desestabilización personal que tenemos? ¿Tenemos nosotros alguna herramienta, algo como para decir recurro a esto y hacer algún sonido o algo de estabilización frecuencial? Te voy a dar varios. Eh, mi, mi maestra Westerkamp de piano, yo soy pianista, doy conciertos, y una profesora dura, ella decía, no se puede subir una escalera sin descansos. Entonces, de pronto, en una balada de Chopin de 20 minutos, 12 minutos de tocar, ella te hacía relajar y descansar en la mitad. Momentos estresantes si los hay. Y mi abuelo, el naturista, decía, por un mes no como tal cosa, por un mes no como, hasta dentro de tal fecha no hago tal cosa. ¿Qué significa esto? Silencios. Hacer silencios durante el día, el famoso consejo del mindfulness de conectar con la respiración. El silencio es parte del sonido. No es agregar más audios, más cosas, más, llenar. Es vaciarse. En un momento donde uno está agobiado, iluminar la situación implica también estar disponible y vacío para poder razonar. Entonces, durante el día, tener estaciones de descanso o mesetas de estabilización, como le llamo yo, donde los sistemas recuperan, ¿sí? Eso es muy importante, los silencios. Segundo, vas a YouTube y buscas cualquier sonido de la naturaleza, un río, el mar, algo que a vos te resulte, ¿sí? Por eso yo le llamo sensibilización, no le llamo terapia, porque cada persona es un universo y lo que te hace bien a vos, a otro lo pone loco. Entonces es importante que uno haga su audioteca con sonidos que no es música. Cuando a mí me hablan del omnidrum, ¿viste? El ovni, eso no es sonoterapia, es musicoterapia. Sonoterapia es sonido puro, sin un lenguaje musical. Ahí es donde nosotros, en determinado código de aburrimiento, para decirlo de una manera, donde nosotros ponemos ese sonido como de fondo, generamos una regulación natural. Siempre lo vamos a asociar al descanso, lo vamos a asociar a qué? A ese vacío, ¿sí? A ese silencio. Con esas dos cosas hay un montón. Si querés te agrego más. Hacer silencio de tele o de Instagram o, perdón a todos los de las redes, pero No, unos no, minutos pantallas, sí. antes de dormir para poder segregar la serotonina.
Iluminar la casa a la altura del horizonte con luces color caramelo, como hace el sol cuando cae. Así nosotros estimulamos nuestros sistemas para relajarnos. Si tenemos esos pequeños hábitos, al poco tiempo vamos a empezar a generar neuroregulación, que es la base de todas estas técnicas. Sensibilización sonora es un método asociado a somática, a lo que significa aquietar nuestros sistemas a nivel neurológico y a nivel biológico en general. No es un hacking, es una estabilización complementaria de un montón de otras técnicas. Pero sabemos que no existe, mira que yo doy cursos durante todo el tiempo, estoy enseñando cuencos tibetanos, diapasones, etcétera, cuarzo, y tengo varios médicos, psicólogos, varios profesionales de la salud, y ellos me lo corroboraron. No existe química, ¿sí? Ningún medicamento que pueda bajar el cortisol. Y se sabe que lo único que baja el cortisol son las técnicas somáticas, volver al cuerpo y generar estos vacíos. De esta manera vamos generando esta escalera con los descansos, ¿sí? Para regularnos. No es agrego, escucho, pongo. A veces es quito. Gracias. Silvina, qué linda estás, porque vos hablabas de esto, ¿no? Del silencio, de vaciar, y yo digo, es esa pausa tan necesaria, ¿no? Como en el escalón, el rellano, es ese lugar donde uno vuelve a aquietarse para volver a tomar energía o reordenar. Eh, Decime, por ejemplo, los bebés, ¿no? Que un bebé está en un vientre de su mamá durante 9 meses escuchando un latido, escuchando pulsaciones, vaya a saber conversaciones, o sea, llegan sonidos. Ese cambio abrupto, ¿no? Del nacimiento y que una después le pone musiquitas, ¿es recomendable? Vos sabés que me encanta esto. Yo creo que durante tantos años estoy en este momento conectando con las personas en resonancia que entienden esta importancia. Mira, dentro de todos los seminarios que yo doy, doy para embarazadas y tuve Ah, parteras, doulas como alumnas y me gusta aprender de todas las experiencias. Además, yo soy mamá, ¿no? Fíjate que en la panza del el bebé tiene una audición sin los agudos, sin las ah, estridencias. Es como cuando estás abajo del agua, ¿viste? sí, sí, sí. Y claramente lo que vos dijiste, escucha, a partir del quinto mes, el bebé escucha y es el sentido que te conecta con el mundo, es el primer sentido que está activo y el último en irse. Ah, Una persona que está ya yendo, que yo estuve acompañando a varias, sigue escuchando perfectamente lo que decimos. ¿Mm? Entonces, el oído en el bebé, ¿qué significa? Su primer contacto con el mundo exterior, pero no deja de escuchar el corazón de su mamá y la voz de la mamá y todos los otros sonidos digestivos y qué sé yo. ¿Qué sucede con esto? Que, por ejemplo, si en una casa, al lado de la casa, suponete, hay un taller mecánico que hace un ruido espantoso, cuando el bebé nace no se va a asustar porque ya lo tiene incorporado ese sonido dentro de lo que es su ambiente sonoro. Mi primer trabajo científico es mapas sonoros, cómo construimos nuestras músicas, ¿sí? Nuestras memorias musicales. Con lo cual, eh, hay toda una relación con el mundo. Sin embargo, el sonido va a ser medio, viste, papa, medio como cuando estás resfriada, ¿no es cierto? Y sí. muchas veces cuando hablamos del parto, planteamos qué pasa con el parto con una luz muy fuerte y con sonidos estridentes. Claramente, y con el frío, el cambio de temperatura, ¿no es cierto? Claramente es traumático, porque literalmente el bebé está escuchando diferente. Por más que las frecuencias altas, los agudos van más rápido en el líquido, sin embargo, a nivel auditivo lo que se escucha es debajo del agua. Podemos hacer un montón de cosas con un embarazo. Por ejemplo, ir estimulando con unas músicas que luego le ponemos apenas nace y el bebé lo va a reconocer. Y eso es muy conveniente. Por ejemplo, en momentos donde la mami está relajada, música que a ella le gusta, no la que digo yo, no Beethoven.
¿ok? Que Beethoven me encanta, pero es muy importante desde la sensibilización lo que le guste a la mamá por sus hormonas, por lo que ella va a generar escuchándolo. Y esa música, que en lo posible sea lenta, ¿sí? Y sin letras, sin cantantes, que lo ponga apenas nace el bebé y vas a ver que el bebé se va a calmar escuchando esos sonidos. Hermoso, gracias. Hablemos de esta terapia bineural. ¿Qué es? ¿De qué se trata? En un momento se puso bastante de moda. Contanos un poquito de esto. Nuestra audición es binaural. Binaural quiere decir dos oídos. Mm. Se pueden hacer pulsos binaurales, es una pequeña diferencia en hertz entre un oído y otro, lo que estimula la generación de distintos estados de onda cerebral. Aunque por mi investigación, por mi trabajo con distintos instrumentos, simplemente con el generar estimulación bilateral, vamos ayudando un montón al equilibrio de hemisferios cerebrales. De hecho, si te pones a investigar otros profesionales que han estudiado, por ejemplo, el MDR, que es el movimiento ocular, y hay un montón de técnicas de estimulación bilateral. La estimulación bilateral ayuda muchísimo a ese equilibrio de hemisferios. Si ya sabemos que a nivel de la neurociencia ya no se habla de un solo hemisferio, sino que el cerebro funciona completo, etc. Sin embargo, es una estimulación muy interesante para calmar la mente o ese diálogo interno. Cuando hacemos una estimulación bilateral, lo que estamos ayudando es un montón a parar con ese diálogo y a empezar a generar esa reconexión con la respiración y con el cuerpo. Entonces es interesante, se puede hacer de manera presencial o analógica o de manera auditiva. No necesariamente estudiando o poniendo frecuencias determinadas, que eso también funciona, sino ya por el hecho de estar estimulando de manera bilateral. Silvina, no sé, hoy dijiste que no, que para ir a dormir nada, pero digo, muchas veces uno está en un estado de ansiedad, está viviendo algunas situaciones estresantes y una música o una meditación te va llevando a un estado donde te ayuda a un descanso. ¿Qué sería? Mira, yo tengo dos páginas con audios. Una se llama sensibilizacionsonora.com y la otra sensound.net. Y ahí hay de todo para estimular el sueño. Ahora las estoy work in progress, las estoy actualizando porque así se hace por tercera vez hace un par de años y ahora otra vez hay que modernizarlas. Pero ahí hay cantidad de meditaciones y de audios. Hay meditaciones donde yo hablo y voy guiando para distintas cuestiones, para la respiración, para la activación de chakras, hay uno que es el campeón la campeona de las meditaciones que se llama 21 días frente al espejo, donde hay todo un trabajo de conexión. Y después hay un montón de programas de audios, ¿sí? Programas de 21 días para ir generando esos estados de relax, de detox y para ir a dormir y para energía Por, vital. Y ahora, discúlpame, sí, ¿por qué 21 días? ¿Por qué es importante 21 días? es importante, es como una higiene, ¿no? Mi maestra rusa decía, todos los días te bañás, todos los días comes, todos los días estudias el piano, ¿no? Es el hecho de empezar a generar esa conexión con ese cuidado, con ese vaciado. Cuando uno lo hace, los 21 días se dice que se genera un hábito a través de ese número de días, pero en general, cuando uno está ya todos los días generando una conexión, un desagote, el cuerpo lo va pidiendo, ¿no? Con sonidos relajantes, con frecuencias puras y con los mismos instrumentos con los que yo doy sesiones presenciales. Silvina, hablaste de frecuencias en hertz. Dicen que la frecuencia 432 es una de las más estabilizadoras. ¿Qué pensás? ¿Y hay otras frecuencias? ¿Para qué usarlas? ¿Cómo es esto? En mi Instagram, Sensibilización Sonora, hice todo un trabajo detallado sobre la 432 y ahí demuestro que es un bulo. En realidad, la 432 es una afinación del la. No es la importancia de la frecuencia, sino la manera de afinar un instrumento.
Ahí pongo el detalle histórico de todas las veces en que se fue cambiando la afinación, porque incluso hablan de que fue una manera de dominar, subir la frecuencia. Yo sinceramente considero que eso son muchas cosas que corren de información que no tienen ningún fundamento científico ni comprobable. Y por otro lado, a nivel de nuestra parte orgánica, considero que son muchísimo más poderosas las frecuencias Otto, 32, 64, 128 Hz para nuestro plano físico, y las frecuencias solfeggio, pero en diapasones, que son frecuencias fotónicas que trabajan nuestros cuerpos de luz y que nos recalifican y nos van ayudando a elevar la frecuencia. Hay más frecuencias que se utilizan, pero yo de verdad considero que es parte de una especie de marketing publicitario que hace que las personas no paren de buscar y se sientan siempre insuficientes. Me encanta que aclares esto, porque muchas veces hemos escuchado la frecuencia 432 y incluso en algún momento en nuestra audiencia nos avisaron que todo lo que había en YouTube en 432 tampoco servía. Entonces, está buena esta aclaración solamente para que nuestro público discierna y elija. Dijiste frecuencias fotónicas. ¿Cuál sería una frecuencia fotónica? Las frecuencias funcionan por resonancia. ¿Qué quiere decir? Que una frecuencia despierta, ¿sí? O activa Claro, esa misma frecuencia dormida en alguien. La perfecto. resonancia es eso, ¿sí? La resonancia es, como, por ejemplo, un violín tiene un ancho de banda de frecuencias en el cual podría vibrar. Si algo externo vibra en alguna de esas frecuencias, el violín se activa, para decirlo de una manera. Y Sí, eso se llama frecuencia natural. El ancho de banda de un violín es distinto al ancho de banda de un contrabajo, ¿sí? Entonces, las frecuencias van activando nuestras capas de vibración. Nosotros tenemos capas pesadas, densas, como el cuerpo físico, pero tenemos capas vibratorias, anchos de banda, como si fuera la radio, ¿sí? El FM 100 no sé qué, que cada vez son más sutiles, claro. más livianitas. Nosotros somos un sistema vibratorio. Esto que vemos acá es la punta del iceberg, ¿sí? Nosotros tenemos cuerpos vibratorios. Esos cuerpos vibratorios tienen como si fuera el degradé de un mismo color, si fuera más pesado y más liviano. Las frecuencias que resuenan con las más pesadas, con las materiales que tienen sí, digo bien, una propagación en Claro. espiral, que es la famosa Fibonacci, es esto que yo te cuento, la que va en binario, de dos en dos. En los diapasones Otto son 32, 64, 128, cuerpo físico. Los líquidos, desinflama, ¿sí? Relaja, saca dolores, es impresionante. Pero tenemos capas vibratorias con esa frecuencia natural más livianitas. Yo pongo determinada cosa, pero no va a activar. Yo tengo que estar en frecuencia con esas capas livianitas. Mm. Para eso son las frecuencias Mm. solfeggio. Está mucho mejor explicado por los matemáticos vorticiales Randy Powell que es el discípulo de Marco Rodin. Matemática vorticial lo explica mejor que yo. ¿Sí? Son numeritos de nuestro sistema vibratorio. Gracias. Silvina, muchísimas gracias. Un placer. Estaremos atentas a los comentarios, podés vos responderlos. Porque bueno, nosotras también a veces hemos recomendado la frecuencia 432 y Sí. decimos que no, que pasa por otro lado y seguimos evolucionando, seguimos abriendo y seguimos vaciándonos. Te agradezco Déjeme muchísimo. Sí. una pequeña cosita, perdón, discúlpame. Si a vos te gusta, te hace bien, ¿ok? Es decir, si vos dentro de todo tu circuito te sienta bien o sentís que es distinta o que te pasa algo, toda la parte subjetiva en esto es así. Yo no puedo de ninguna manera, yo digo, cada uno va a la heladería y elige el sabor que quiere, ¿verdad? Entonces es importante también tomar en cuenta que quizás la Sí, recomendaste porque a vos te gustaba o te hacía bien, más claro. allá del 432. Bueno, Muchísimas nosotros gracias. siempre recomendamos, sientan cada uno y usen el discernimiento porque nosotros estamos para mostrarles todo y ustedes para elegir y decidir. Hermoso. Muchísimas Besos. gracias. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.